Muy buenos días, mi nombre es Silvio Alberto Martínez Gallegos, soy estudiante de la Universidad Tangamanga y el día de hoy vamos a presentar lo que viene siendo monitorización. Como descripción general tenemos que un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Además consta de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. Dependiendo de la configuración, los monitores de signos vitales miden y despliegan ondas y información numérica para varios parámetros fisiológicos, tales como el electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, presión no invasiva, temperatura corporal, saturación de oxígeno, saturación venosa de oxígeno, gasto cardíaco, dióxido de carbono, presión intracraneal, presión de gases en vía aérea, entre otros. El monitoreo continuo, es una herramienta muy valiosa para los médicos y enfermeras a los que les permite evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas del paciente. Permite hacer mejores valoraciones y tomar mejores decisiones en su tratamiento y diagnóstico. Algunos monitores de signos vitales se encuentran conectados a centrales de monitoreo capaces de desplegar las curvas de electrocardiograma, así como otra información importante, y que permita desde un área cercana observar las condiciones más importantes de todos los pacientes de la unidad, sin tener que ir con cada uno de los pacientes. Estas se encuentran provistas de un sistema de alarmas para permitir al personal de pacientes en casos de urgencias. Como principios de operación, los monitores de signos vitales pueden ser preconfigurados, modulares o ambos. En los primeros, los parámetros a monitorizar son fijos por el proveedor desde la fábrica y no es posible agregar ningún parámetro adicional, mientras en los segundos el usuario puede seleccionar dichos parámetros adicionales dispositivos conocidos como módulos. Los monitores modulares proveen de módulos independientes para cada uno de los parámetros o para un grupo de parámetros. Estos módulos pueden utilizarse en cualquier combinación e intercambiarse entre un monitor y otro. Algunos de los parámetros utilizados en la monitorización son el electrocardiograma, arritmias, presión invasiva, gasto cardíaco, dióxido de carbono, tanto como System a mainstream, sí, saturación de oxígeno, saturación venosa de oxígeno, electrocardiografía, fracción inspirada de oxígeno, temperatura y frecuencia cardíaca. Algunos modelos para neonatos pueden medir ademas, oxígeno transcutáneo, dióxido de carbono transcutáneo. Además, algunos modelos diseñados para las salas de operación miden los niveles de agentes anestésicos. Los tipos de monitores de signos vitales fijos se llaman así ya que se encuentran colocados a la cabecera del paciente y son sujetos a la pared a través de un soporte especialmente diseñado o en su caso a la máquina de anestesia. Estos pueden clasificarse en tres tipos. Como primero tenemos el anestesia. Durante una anestesia se puede utilizar equipos diseñados especialmente ya que estos son focalizados en monitorizar los sistemas que pueden sufrir daño por la falta de oxigenación o de circulación, tales como corazón, cerebro y riñones. Estos parámetros son entre electrocardiograma, saturación de oxígeno, gasto cardíaco, temperatura, agentes anestésicos y transmisión neuromuscular, calorimetría, electrocefalografía y Doppler transversal. Adulto pediátrico. Estos monitores son los utilizados en área crítica. Por lo general, la aplicación específica por tipo de paciente se logra por las costumbres, por los consumibles que se utilizan, electrodos, brazaletes, sensores, etc. Siempre se sugiere tener combustible de todos los tamaños para hacer más flexible este tipo de monitores y poderse utilizar tanto en pacientes pediátricos como en adultos. En neonatal, el cuidado de prematuro e infantes recién nacidos es muy diferente que el de otras áreas de medicina clínica.
Los infantes no pueden ser considerados un adulto en miniatura, sino como una entidad fisiológica única. Aunque las variantes medidas son similares a las de los adultos, usualmente deben ser medidos de manera diferente. Otro tipo de monitor son los de transporte. Uno intrahospitalario, son los utilizados para monitorizar un paciente en su traslado de un área a otra dentro de la misma institución de salud. Se sugiere se monitoricen electrocardiograma, saturación de oxígeno y un registrador integrado. Además deberá tener una batería integrada con una duración de al menos 22.5 horas. El interhospitalario son los utilizados para el transporte del paciente de una institución de salud a otra institución. Los parámetros sugeridos para monitorear son los mismos que el párrafo anterior, pero además se sugiere cuenta con conexión de 12 voltios para conectarse a la ambulancia. Efectos secundarios y riesgos. Algunos de los problemas asociados a los monitores tienen que ver con su uso inapropiado de los mismos. Uno de ellos es los electrodos, especialmente los asociados a calentamientos. Deberán cambiarse periódicamente para evitar quemaduras o irritaciones en la piel. Los cables de cada uno de los parámetros y en especial los de las derivaciones del electrocardiograma deberán ser revisados periódicamente para detectar rupturas o falsos contactos. Se debe tener precaución en el uso de pulsoxímetros, sobre todo cuando se usan sistemas de electrocirugía, debido a que estos generan señales de alta frecuencia que podrían afectar la operación del sensor de saturación de oxígeno. Los cables de los diferentes parámetros, así como los cables de derivaciones de electrocardiograma, deberán estar protegidos como lo indica el FDA para evitar descargas en los pacientes. Áreas de especialización. Para áreas de especialización como terapias invasivas de adultos, coronarias y neonatales, se sugiere pensar en monitores modulares y con despliegues de al menos 6 formas de onda. Entre los parámetros sugeridos con base se recomienda electrocardiograma, con medición de la frecuencia cardíaca, respiración, presión no invasiva, 1 o 2 canales de presión invasiva, saturación de oxígeno, pletismografía y temperatura en todos los equipos y de 2 a 3 módulos de gasto cardíaco. Otra aplicación a considerar es el sistema con algoritmo aprobados por organismos internacionales para detección de arritmias tales como American Heart Association, confiable de alarmas, así como un sistema confiable de alarmas. Se sugiere monitorización de 12 canales de electrocardiograma y medición de segmento ST a menos de 3 canales. Se sugiere opcionalmente que el monitor pueda conectarse a equipos externos tales como ventiladores, bombas de infusión, entre otros. De preferencia, estos monitores deberán ser conectados a una central de monitoreo. Quirófano y recuperación. En quirófano y áreas de recuperación se recomiendan también monitores modulares. Estos deberán poder conectarse a través de alguna interfaz a las máquinas de anestesia con el fin de integrar y manejar toda la información desde el monitor al paciente. Los parámetros sugeridos son electrocardiograma con medición de la frecuencia cardíaca, 1 a 2 canales de presión invasiva, presión no invasiva, saturación de oxígeno y pletismografía, gasto cardíaco, medición de carbono, de dióxido de carbono, temperatura, de preferencia en módulo con manos de canales de electrocardiograma. De preferencia, el monitor deberá poder conectarse a un ventilador de la máquina de anestesia para así facilitar la integración de los datos. Deberá constar con un módulo de medición de gases anestésicos. Se recomienda también un módulo registrador a una impresora. En el área de urgencias, es preferible contar con monitores fáciles de utilizar, que puedan medir parámetros básicos como electrocardiograma, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Sería de gran utilidad el monitoreo continuo de 12 derivaciones de electrocardiograma y análisis del segmento ST. Sería muy útil poder conectar estos monitores a una central de monitoreo y que ésta tenga una impresora conectada. En el área de transporte, durante el transporte se requiere lo siguiente: deberá monitorearse al menos electrocardiograma y saturación de oxígeno. Será importante que el monitor sea ligero y cuente con una batería de larga duración,
Además deberá contar con cable de conexión a la corriente de vehículo de transporte. Se sugiere cuente con un registrador integrado. El sistema de alarmas deberá ser confiable. Se sugiere sea diseñado especialmente para el transporte, ya que estos incorporan programas que eliminen interferencias generadas con el movimiento. Las alarmas en los monitores dan una de las principales consideraciones y los usuarios de estos deberán estar familiarizados a sus diferentes auditivas y visuales, ya que estas deberían clasificar las diferentes situaciones del paciente entre muy graves, moderadas y de bajo riesgo. Los pacientes en un hospital se encuentran más vulnerables a sufrir un choque eléctrico debido a dos circunstancias. En muchos de los casos los pacientes se encuentran conectados con electrodos o catéteres conectados invasivamente a su cuerpo. Al no existir la resistencia propia de una piel íntegra, al paciente se encuentra más expuesto al paso de la corriente de fuga. Para que el caso de un monitor de paciente, esta es entre 20 a 350 microamperes. Otra es que la propia condición del paciente, debido a su propio padecimiento, aplicación de medicamentos, pacientes con baja circulación, entre otros, será necesario incluir un programa de seguridad eléctrica que incluya la revisión de polaridades, contactos, medición de corrientes, al menos 2 veces al mes, además de llevar a cabo pruebas de seguridad con los propios monitores del paciente al menos 2 veces al mes. Cuando se utilizan transductores por la medición de la presión invasiva, es necesario llevar a cabo calibraciones de cero con el fin de asegurar las mediciones sean fidedignas. Esta calibración se utiliza para compensar las diferencias causadas por las presiones hidrostáticas. La calibración se logra utilizando como línea de referencia el nivel del lado derecho del corazón. Abrimos una línea de la llave de tres líneas a la atmósfera, alineándose el fluido resultante, aire, con la línea de referencia mencionada.